En esta enseñanza vamos a enfocarnos en algo que hemos hablado mucho en la comunidad. ¿Quiénes somos? Nuestra identidad en Dios y nuestra misión. Y para, ¿cómo se dice en español? To be steadfast. Para perseverar, enraigados, perseverantes. En nuestra identidad y misión tenemos que volver al principio, a Génesis, a descubrir qué fue el plan de Dios para la mujer y el hombre desde el principio. Y para esta reflexión el que nos va a guiar es el Juan Pablo II. Él escribió una bella carta para las mujeres, Mulieres Dignitatis. Es una carta apostólica. Y sí, es para la mujer, pero van a ver que de verdad es para la mujer y el hombre. Exactamente, que cada uno se realiza junto con el otro. Y dice así, el Papa ahora cita al Concilio Vaticano II. Dice así: quiso Dios, con su bondad y su sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad por Cristo, que es la palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo. Así pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. Ese debe que ser el deseo de nuestros corazones ahora que estamos purificando nuestros deseos, el deseo de participar en la vida de la Trinidad, en la vida de Dios. Y hasta la palabra participar es muy importante, porque en el camino el Señor nos ha enseñado de la manera que participamos en la Eucaristía para transformarnos en hostia viva. Para mí esta enseñanza, cuando primero la recibí hace ya muchos años, fue algo que marcó mi vida, porque antes yo creía que había que ser bueno, había que cumplir mandamientos, pero realmente me faltaba esa esperanza, esta creencia de que Dios quiere que participemos de su divinidad ya aquí en la tierra, que aquí nos vamos realizando a través de Cristo a entrar en la comunión de la Trinidad. Eso significa una nueva manera de pensar, de vivir, de ser, porque vamos siendo divinizados, vamos siendo partícipes de Dios. Sigue diciéndonos el Santo Padre: la dignidad de cada ser humano y la vocación correspondiente a esa dignidad encuentran su medida definitiva en la unión con Dios. María, la mujer de la Biblia, es la expresión más completa de esta dignidad y vocación. Y continúa el Santo Padre: leemos además que el hombre no puede existir solo. Génesis 2:18. Puede existir solamente como unidad de los dos. Y por consiguiente, en la relación con otra persona humana. Se trata de una relación recíproca del hombre con la mujer y de la mujer con el hombre. Ser persona a imagen y semejanza de Dios comporta también existir en relación al otro yo. Esto es el preludio de la definitiva autorrevelación de Dios, que es uno y trino, unidad viviente en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense, no podemos conocer a Dios de otra manera, sino en esta comunión recíproca de hombre y mujer. Se nos está revelando quién Dios es. El Señor nos ha formado a través del camino sencillo con Dios, a través de relaciones. Siempre nos llama a mirar nuestras relaciones. Por ejemplo,
En la página 294 del Camino nos dice esto el Señor. El amor de Dios extenderá el amor de ustedes más allá de sus capacidades físicas. La expansión de la tienda de sus corazones es un proceso muy doloroso. Tienen que elegir amar a los más difíciles de amar. Siempre deben elegir el amor, la paciencia y la ternura, y nunca ceder a la ira y al resentimiento. Qué difícil es eso. La palabra difícil, a los más difíciles de amar, siempre nos llama el Señor. ¿Por qué? Porque solamente en lo que vivimos a tratar de amar los más difíciles, que verdaderamente podemos ser purificados en el amor. El segundo ejemplo de cómo el Señor nos llama a mirar y entrar mejor en nuestras relaciones, en la página 341 del Camino. Vine al mundo para sufrir y morir. Vine al mundo para la cruz. Mira la opresión y la oscuridad en tu familia como la misma oscuridad en el mundo y en mi iglesia. Esta oscuridad también oprime mi corazón y sigo sufriendo. Hija mía, Dios Padre quiso desde el principio de los tiempos que mi cuerpo, la iglesia, se uniera a su cabeza para traspasar esta oscuridad. Será mi remanente santo en mi iglesia el que, unido a mi cruz, traspasará la oscuridad. Hija mía, debes elegir amar siempre. En tu familia, ama por medio de tu silencio. Miren la belleza de cómo el Señor nos enseña. Él no nos habla solamente de la oscuridad en el mundo. Primero nos lleva a ver la oscuridad y las opresiones en nuestras propias familias. Y nos dice, es la misma oscuridad que está en el mundo. Y nos invita, nos enseña a cómo vivir y recibir esas opresiones en Él, en su cruz, como un acto de amor puro para traspasar la oscuridad. ¿Qué son estas opresiones y oscuridades en las familias? Pueden ser pornografía, puede ser adulterio, puede ser el alcohol, drogas, puede ser miembros de nuestras familias que no tienen fe, que han dejado la iglesia, que han abandonado a Jesús en la Eucaristía. Y muchas veces, yo creo que lo más común que está por debajo de todo eso es que nos hemos cerrado en nosotros mismos, en nuestro egoísmo, en nuestros intereses, y no tenemos una profunda relación recíproca con los otros miembros de la familia. Coexistimos, como dice el Papa, estamos uno al lado del otro y nos hablamos, pero no hay una profunda comunión. Uh-huh. Y esto es algo que todos sufrimos, ¿sí? Ahora en la tercera, que les voy a leer, en la página 171, el tercer ejemplo, el Señor va más profundo con nosotros a mirar nuestras relaciones. Nos dice, consideren cada relación y situación en sus vidas en que no están amando conmigo, por mí y en mí. Pregúntense, nos da una tarea, ¿por qué es tan difícil amar a esta persona
o amar en estas situaciones. Es precisamente en estas situaciones y con estas personas que tenemos que purificarnos. Solo de esta manera pueden ser uno con mi vida eucarística y transformarse en amor. Mis víctimas puras de amor son los guerreros de Dios para estos tiempos decisivos. Este mensaje del Señor debe que ser grabado ya, estar grabado en nuestros corazones. Debe que ya ser parte de cómo vivimos. El Señor no nos dice cuando hacemos la pregunta, ¿por qué es tan difícil amar a esa persona? Para nosotros empezar a ver todo lo que está mal con la otra persona. No, el Señor nos está diciendo, mírense a nosotros. Nos tenemos que mirar a nosotros. Yo no puedo cambiar a la otra persona, pero Jesús me quiere cambiar a mí. El problema en esa relación está conmigo también. Y para vivir más y más auténticamente mi identidad como mujer, tengo que crecer en mi capacidad de amar los más difíciles. Estamos viviendo, familia mía, en unos tiempos oscuros. Los tiempos que el Señor nos ha estado diciendo por años. Estos son los tiempos decisivos. La oscuridad no solamente está en un país, está en el mundo entero. Y este retiro de este año, entrando en el primer clavo de crucifixión, el Señor ha estado formándonos a nosotros como nos dice aquí, sus guerreros. ¿Y quiénes son estos guerreros del Señor para esta batalla grande de estos tiempos? Sus almas víctimas puras de amor. Es la primera vez que estamos entrando en la crucifixión de nuestros deseos. Esta es una oportunidad para dejar el poder del Espíritu Santo transformarnos más. Nuestros deseos tienen que estar purificados. El Señor nos lleva a vivir en su voluntad, en Él, para que tengamos el poder que nos está dando del amor divino para traspasar esta oscuridad. Una tremenda misión nos está dando el Señor. Yo creo que a la luz de esto podemos entender cómo el Señor dice que somos la sal de la tierra, la luz del mundo. O sea, este pequeño granito de mostaza, a medida que realmente realizamos nuestra nada, nuestra dependencia en Dios, nuestra humildad, le vamos a permitir al Señor actuar en esas relaciones difíciles que hemos estado hablando. Y en esto vamos a hacernos más y más como Jesús. Tenemos que darnos cuenta, Jesús nos amó cuando todavía nosotros éramos pecadores. El Señor muere en la cruz no porque éramos tan buenos porque lo merecemos. Entonces, Él nos está enseñando a amar así. Amar a personas que nos hacen daño, que nos ofenden. Y esto es el camino que estamos aprendiendo y la misión que tenemos. Sigue diciendo el Santo Padre en su carta, el Nuevo Testamento introducirá la revelación del inescrutable misterio de su vida íntima, o sea, la vida íntima de Dios. Dios que se deja conocer por los hombres por medio de Cristo es unidad en la Trinidad. Es unidad en la comunión. De este modo se proyecta también una nueva luz sobre aquella semejanza e imagen de Dios en el hombre de la que habla el libro del Génesis, cuando nos dice el hecho de que el ser humano, creado como hombre y mujer, sea imagen de Dios, no significa solamente que cada uno de ellos individualmente
es semejante a Dios como un ser racional y libre, significa además que el hombre y la mujer, creados como unidad de los dos, en su común humanidad, están llamados a vivir una comunión de amor y de este modo reflejar en el mundo la comunión de amor que se da en Dios, por la que las tres personas se aman en el íntimo misterio de la única vida divina. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios, en la unidad de la divinidad, existen como personas por las inescrutables relaciones divinas. Solamente así se hace comprensible la verdad de que Dios en sí mismo es amor. Es por eso que nos dice también el Evangelio que van a saber que son cristianos por cómo se aman los unos a los otros. Es esto una revelación, el amor que se tienen los cristianos y que el cristiano tiene a todos, no es de este mundo, es revelación de Dios. Y esa es la única manera de evangelizar, es que el mundo tiene que ver en nuestras relaciones el amor que tenemos. Si no, no hay evangelización. Y no es solamente en nuestras familias, mis hermanos, es también en la comunidad. En la comunidad de amor crucificado, Jesús levantó hombre y mujer, misionero de la cruz y madre de la cruz, juntos para hacer comunión en amor. Tenemos que trabajar duro también en nuestra comunidad, en las relaciones que también son difíciles en comunidad, como en todas comunidades, para que más y más se viva, se transmite a través de nuestra comunidad el amor divino. Seguimos con las palabras del Santo Padre. En la unidad de los dos, el hombre y la mujer son llamados desde su origen no solo a existir uno al lado del otro o simplemente juntos, sino que son llamados también a existir recíprocamente el uno para el otro. De esta manera se explica también el significado de aquella ayuda de la que se habla en el Génesis 2:18. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y allí tenemos que aprender del Señor. Cuando Él vino, Él se dio completamente, derramó toda su sangre. Para mí, para ti, para cada uno de nosotros, fue ese don que se dio completamente y lo tenemos que seguir a Él. El camino entonces nos lleva de ser egocéntricos, que lo somos todos, enfocados en yo mismo, para vivir más y más en Dios, para Dios. Ese es el camino más y más que nos lleva el Señor. Y aquí vemos la belleza al final de la vida de Dios, antes de Jesús, antes de empezar su pasión. Nos leemos en Juan 17 ese deseo tan profundo del corazón, sagrado corazón de Jesús, para sus discípulos y para nosotros, que seamos uno. Y Jesús reza al Padre de una manera que lo pueden escuchar sus apóstoles y ahora nosotros. Y Él reza pidiendo que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me amaste a mí.
Qué amor tan grande. A veces he escuchado la queja, si mi esposa fuera diferente o mi esposo, yo pudiese avanzar más en la santidad, pero es que ella es un problema, ella tiene estas actitudes, o a mí mi problema para ser santo son mis hijos, o a veces pensamos, si yo pudiera ir a misa y realmente concentrarme, pero es que hay niños llorando, hay personas que están ahí haciendo ruidos, no nos damos cuenta de que es precisamente cómo yo vivo el amor de Cristo en esas situaciones, la manera que Él me está santificando. Ahí precisamente es el encuentro con Dios que me santifica, en esas pruebas. Seguimos con el Santo Padre. Humanidad significa llamada a la comunión interpersonal. El texto del Génesis 2, 18 al 25 indica que el matrimonio es la dimensión primera y en cierto sentido fundamental de esta llamada, pero no es la única. Toda la historia del hombre sobre la tierra se realiza en el ámbito de esta llamada, o sea, esta llamada a comunión interpersonal, basándose en el principio del ser recíproco, o sea, para el otro en la comunión interpersonal, se desarrolla en esta historia la integración en la humanidad misma, querida por Dios, de lo masculino y lo femenino. Y mira cómo Satanás ha atacado toda relación entre hombre y mujer. Mira los matrimonios, qué poco matrimonio hay, de verdad que hay comunión entre ese hombre y esa mujer. Mira el sacerdocio, todos los pecados contra relaciones puras y santas. Así que para ser ese ejército para estos tiempos, las nuevas Evas y los nuevos Adanes, tenemos que dejar que Dios nos traspase, nos lleve a través de este camino profundo interior para realizarnos como mujer y hombre como Dios quiso desde el principio en esa unión. Y por eso tenemos que trabajar mucho en estas relaciones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y el Santo Padre nos está enseñando que aunque esta relación interpersonal pues habla fundamentalmente y primero del matrimonio, que también esto es para todas las relaciones humanas. La manera que cualquier hombre trata a cualquier mujer ha de ser con ese respeto, con esa valorización del otro. ¿Sí? Que cada vez que un hombre se trata con una mujer, sea reconociéndola como hija de Dios y protegiéndola y actuando con ella como Jesús desea para edificarla. Sí. Hablaremos mucho más de esto en la segunda parte. Continuamos entonces con las palabras del Santo Padre. El ser humano, ya sea hombre o mujer, es el único ser entre las criaturas del mundo visible que Dios Creador ha amado por sí mismo. Es por consiguiente una persona. El ser persona significa tender a su realización, o sea, tender a autodescubrirse, autoconocerse. El texto conciliar habla de encontrar su propia plenitud, cosa que no puede llevar a cabo si no es en la entrega sincera de sí mismo
a los demás. El modelo de esta interpretación de la persona es Dios mismo como Trinidad, como comunión de personas. Decir que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de este Dios quiere decir también que el hombre está llamado a existir para los demás, a convertirse en un don. Nuestro autodescubrimiento, nuestras heridas, trastornos, mentiras, deseos, patrones de pecado, miseria, siempre se realiza a través de nuestras relaciones con nuestros hermanos y hermanas. El obispo Fulton Sheen, en el libro Levanta tu corazón, habla sobre esta autorreflexión, que nosotros en la comunidad le decimos autoconocimiento, con palabras muy poderosas. Nos dice, esta capacidad de autorreflexión que los animales no tienen, hace que el hombre sea superior al animal, pero también lo somete a trastornos mentales cuando el alma no cumple el alto destino al que está llamada, cuando se niega a usar la facultad humana de examen sin prejuicios del yo y sus actos. Palabras poderosas diciendo que la persona que no entra en autoconocimiento, que entra en lo profundo a conocernos, en lo más profundo de nuestros corazones, entramos en trastornos mentales, no estamos hablando de esquizofrenia o cosas así, pero trastornos como depresión, tristeza, ira, actitudes. El obispo Fulton Sheen está hablando de una condición universal, o sea, que le pasa a toda la humanidad. Toda la humanidad necesita redención. Toda la humanidad necesita entrar en este autoconocimiento, lo cual quiere decir que podemos estar funcionando normal en esta cultura, tener trabajos, lograr éxitos, tener una familia normal, entre comillas, todo parece bien, porque es que la cultura entera tiene trastornos mentales. ¿Qué significa ese trastorno mental? Significa incapacidad para realizarse plenamente en el plan de Dios. Esa ceguera que nos limita a la superficial, a contentarnos con simplemente vivir, con buscar nada más la gratificación psicológica humana y no tender a Dios y no saber amarnos. Es mi incapacidad de no saber amar a personas que me son difíciles. Eso es un trastorno mental que el Señor quiere sanar. Sigue el obispo Fulton Sheen, nos dice, todos somos seres conscientes, pero muy pocos somos realmente conscientes de nosotros mismos. Somos conscientes de la existencia de los objetos que nos rodean, pero no somos plenamente conscientes de nosotros mismos. Y por eso en el camino siempre el Señor está trayendo a la luz de nuestra conciencia lo que vivimos subconsciente. Acaba el obispo diciendo, todos los demás conocen nuestros defectos y fallas, pero podemos cerrar los ojos ante ellos. Nos indignamos cuando escuchamos que nos acusan, a pesar de que tenemos la sospecha de lo que nos dicen puede ser cierto. Tenemos ante nuestros ojos los defectos de carácter de nuestros vecinos, pero los nuestros los tenemos fuera de vista, en un saco a nuestras espaldas. Toda persona puede conocerse a sí misma, pero a menudo lo conoce todo excepto a sí misma,
y por lo tanto no sabe nada. Esto es una realidad que ya yo siendo viejito estoy empezando a entender lo poco que me conozco y en la fantasía que vivimos de quiénes somos y cuánto necesitamos de hermanos queridos que nos ayuden a ver nuestra auténtica miseria, nuestros defectos, porque realmente los llevamos a la espalda, no los vemos, pero muy bien vemos los defectos de los demás. Ahora vamos a tener unos puntos de reflexión. ¿Qué relaciones en mi vida carecen de comunión? ¿Qué me revelan estas difíciles relaciones sobre mis tendencias y deseos desordenados? ¿Cómo puedo fomentar la comunión en estas relaciones difíciles? ¿Qué necesita ser purificado y sanado en mí? ¿Estoy creciendo en comunión con Cristo y por medio de Él con Abba, Padre? ¿Cómo es esta comunión con Dios que me ayuda y guía en todas mis relaciones? ¿Con qué persona difícil de amar me está pidiendo Dios que enfoque este trabajo? Y piensa aquí que Jesús siempre vivió con personas difíciles de amar. No solo los fariseos, la gente lo buscaban como si fuera un espectáculo. Los mismos apóstoles no lo entendían. O sea que faltaba reciprocidad. Él daba, pero los otros no sabían darse. Y él continuaba dando y esperando, sabiendo que él tenía una misión. De esto se trata lo que Dios quiere ahora que practiquemos con personas difíciles. Esa imitación de Cristo en su forma de ser. Gracias.